a mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. Buenas noches, Sergio Pereira, Pájaro. Estamos acá haciendo entrevistas de parte del sindicato para la página nueva de la Plaza Colón, del comité de base, y queríamos saber algunas cosas de cómo contarnos un poco de la historia y vínculo con el sindicato para que algún compañero que no sepa le vaya conociendo un poco más. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme, es para mí importante. La iniciativa que han tomado los compañeros de Plaza Colón, del comité de base, de empezar a trabajar con distintos mecanismos de comunicación, quizá para nosotros en el sector mecanismos no tradicionales, pero que hoy en día tanto lo visual, la comunicación visual y auditiva está, digamos, muy desarrollada y ha cambiado y ha generado momentos muy importantes en distintas ocasiones. Bueno, yo me vinculo al gremio en 1995. Vengo de trabajar en otros lados, en otros rubros. Desde el 85 que empiezo a trabajar en la industria. Trabajo en distintas industrias, en la metalúrgica, en fábrica de cartón, en fábrica de bolsa de nylon. Tengo un pasaje por la construcción en el 93. Luego de la huelga me despiden con un sinnúmero de trabajadores y delegados en aquel momento. Estoy un tiempo girando por muchos trabajos sin poder hacer pie. Había en aquella época una persecución bastante grande a los militantes sindicales, y en el 95 entro en el gremio. Poco como ya tenía una experiencia sindical previa y como ya tenía algunos problemas laborales serios que no me permitían mantenerme en un trabajo por determinado tiempo, la idea fue, bueno, empezar a trabajar con un perfil bastante bajo. Lo primero que hice antes de comenzar a trabajar, sabiendo que iba a buscar trabajo, que iba a encontrar trabajo en el gremio, fue afiliarme al sindicato, y ahí comienzo a trabajar en el 95 como suplente. Hago changas en varios lugares, recorrí varias flotas, conocí bastante, digamos, de primera mano la situación del sector, de lo más jodido del sector, que eran los floteros. Y ya para el 97, ya con un trabajo estable y con cierto conocimiento del gremio, sobre todo por haber participado en varias asambleas generales, etcétera, y haberme contactado con compañeros más viejos, defino, bueno, empezar a militar con mayor fuerza. Justo en aquel año se da la lucha contra el artículo 29 de la Ley de Inversiones. Se impulsa un plebiscito desde varios sindicatos, uno de ellos el sindicato del taxi, el otro el sindicato de los trabajadores del mar, los pescadores, la Federación Uruguaya de la Salud y el sindicato de AMEC y el sindicato de Artes Gráficas. Hubo mucho revuelo, esa decisión de esos sindicatos generó mucho revuelo, generó un airado rechazo por parte de la mesa representativa del PIT-CNT en contra de estos sindicatos que estaban impulsando la pelea. Hubo intentos de mociones de expulsión de estos sindicatos del PIT-CNT que no prosperaron. Se ganó esa pulseada, y a su vez se logró que otros sindicatos tomaran la iniciativa de plegarse a esa pelea, que fue todo, digamos, bastante compleja y con muchas situaciones adversas.
pero el sindicato del taxi, aún siendo un sindicato pequeño y que venía de una situación bastante compleja, que fueron los primeros años de la década del 90 hasta el 95, con direcciones expulsadas y dirigentes sindicales expulsados del gremio y otros suspendidos por corrupción, por un manejo de fondos de forma digamos ilícita, un montón de problemas. Venía recuperándose con un aire nuevo, de militantes nuevos, generándose un espacio que fue llamado el Grupo de los 14, que fueron 14 compañeros que venían de las dos listas que existían en ese entonces en el sindicato, que era la lista 10 de militantes vinculados al Movimiento de Participación Popular y la lista 25 vinculada al Partido Comunista del Uruguay. Compañeros escindidos de esas dos listas se plantean recuperar la organización sindical para los trabajadores, dar una batalla sin cuartel contra la corrupción y los corruptos y refundar la organización sindical sobre bases de cristalinidad, de democracia obrera, de clasismo. Y es así que a eso nos acercamos un conjunto de compañeros más nuevos, como yo entre otros, y al poco tiempo, hacia el 97, construimos la agrupación 1 de Mayo, que ha tenido, digamos, ha sido protagonista de la vida de la organización sindical desde 1997 hasta la fecha, ¿no? De ahí empiezo yo en el gremio. Estuve trabajando haciendo changas, haciendo suplencia, después fui un chofer asalariado en un lugar fijo, después me echaron por motivos sindicales, estuve trabajando en algunas cooperativas y ya cuando hacia el 2000, 2001 la crisis comenzaba a sentirse y la persecución sindical era bastante fuerte hacia algunos compañeros, entre ellos yo, entro a trabajar como telefonista de parada, que es hasta el trabajo que tengo hasta el día de hoy. Y ahora en la actualidad, ¿cómo ves el movimiento sindical actualmente? El movimiento sindical en la actualidad está en una encrucijada. Si uno lee un poco la historia del movimiento obrero uruguayo, que tiene mucho más de 100 años, comienza allá por 1865, que data la primera organización obrera en el país, pasó por distintas épocas. Hubo una primera época en donde la clase obrera era muy poco numerosa y el movimiento sindical aún mucho menos, donde las tres grandes corrientes del movimiento obrero a nivel internacional, los anarquistas, los socialistas y los comunistas, tenían centrales sindicales propias, en donde la unidad de la clase se hacía muy compleja, muy complicada, donde la independencia de clase era un problema, digamos, que surcaba a todas esas centrales sindicales. Esa etapa duró hasta la década del 60, donde más allá de la suerte que tuvieron las distintas centrales en cuanto a número de sindicatos en su interna, cantidad de trabajadores afiliados, etcétera, se llega a la década del 60 con sindicatos autónomos, con prácticamente la FORU, que era la Federación Obrera Regional Uruguaya de Extracción Anarcosindicalista, prácticamente inexistente, y con dos centrales, una que respondía al Partido Socialista y otra que respondía al Partido Comunista. Y se da un proceso en la década del 50, el principio de la década del 60, que tiene como resultado la unidad sindical bajo la categoría de convención, no de central, sino que las distintas centrales dicen, bueno, tenemos que unirnos ante las patronales, ante la burguesía,
pero no podemos hacer una central porque ninguna de las corrientes se va a supeditar a la otra y porque tanto las tres corrientes en ese momento, digamos, contabilizaban un tercio cada una del movimiento sindical organizado, y se define la forma de convención para respetar no solo la orgánica de los sindicatos, sino las distintas corrientes dentro del movimiento obrero. Esa convención, la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, dura hasta el golpe de Estado. Por 10 años no hay, 8 o 9 años no hay organización sindical. Tiene el 80, a principios del 81 se crea el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, que es el sindicalismo nuevo que se genera dentro de la dictadura. La clase obrera se organiza en el país bajo la dictadura en forma clandestina y comienza a enfrentar a esa dictadura militar hasta la apertura democrática. Y en el tercer congreso de la CNT se da el Congreso de la Unificación, en donde se unifica, en el tercer congreso se pretende borrar al PIT y se da una situación de nueva ruptura del movimiento obrero. Luego se hace un cuarto congreso extraordinario y ahí se genera la unidad de la CNT y el PIT, lo que hasta hoy conocemos como PIT-CNT, pero poco a poco se va borrando la idea y el accionar de convención y cada vez se va centralizando más con el correr de los años, y ante la eventualidad de un triunfo electoral a nivel nacional del Frente Amplio, la conducción mayoritaria del PIT-CNT, de Extracción Frente Amplista, va colocando a la Convención de Trabajadores de furgón de cola del partido de Frente Amplio, hoy en el gobierno, y eliminando a la interna de la convención, por un lado la independencia de clase y por otro lado la democracia obrera, relegando, marginando y excluyendo a las minorías sindicales. Eso llega hasta nuestros días, hoy lo vemos. ¿Y por qué hoy estamos en un punto donde, digamos, hay un punto de inflexión? Porque el Frente Amplio ya ha gobernado durante 8 años el país. Cada uno puede sacar las conclusiones que desee, pero nosotros como militantes sindicales debemos sacar las que corresponden a la clase trabajadora. Esas conclusiones nos dicen que 860.000 trabajadores ganamos menos de 14.000 pesos al mes y la canasta familiar está valorada en 50.000 pesos, que la tierra en este país ha sido extranjerizada y se le ha otorgado a precio de remate a las multinacionales, que se ha sustituido el cultivo de alimentos por el monocultivo de soja y eucaliptos, que se está permitiendo el ingreso a las multinacionales de todo tipo sin impuestos, sin ningún tipo de cuidado por el medio ambiente y sin ningún tipo de legislación que haga que se respeten los derechos laborales. Y podemos seguir. El último que podemos hablar, podemos obviar la deuda externa, podemos obviar otras cosas, pero no podemos obviar la situación de la educación en el país, en donde estamos en medio de una huelga de los docentes de secundaria, estamos en medio de paros y ocupaciones de los maestros, estamos en medio de una situación de conflicto que involucra a toda la rama de la enseñanza, en defensa de la educación, de mayor presupuesto, pero también en defensa de mejores salarios para esos trabajadores. ¿Y qué hace hoy la dirigencia? En vez de ponerse del lado de los trabajadores, se pone al lado del gobierno. Ya ha dejado entonces ese punto de inflexión, es que ha dejado de ser un instrumento de la clase trabajadora para pasar a ser un instrumento del gobierno que opera dentro de la clase trabajadora para defender no los intereses de la clase trabajadora, sino los intereses del gobierno. O sea que la ayuda del gobierno que ha llegado al Frente Amplio, mucha parte del sindicato le ha favorecido para llegar a puntos altos del gobierno.
Y sin duda alguna, muchos de los actuales funcionarios del gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en distintas comunas, como es en Montevideo, Maldonado, Canelones, como en el Poder Legislativo, son ex-sindicalistas. Han hecho su carrera partidaria dentro de los sindicatos. Un elemento actual: 5 de los consejeros de educación primaria fueron expulsados del sindicato de ADEMU Montevideo porque dejaron de ser trabajadores, pasaron a ser administradores de la Administración Nacional de Educación Primaria, siguiendo un programa que atenta en contra de los trabajadores, aplicando políticas que atentan contra los trabajadores. Podemos decir lo mismo de lo que está pasando en el Banco de Previsión Social, con el señor Ernesto Murro, otrora sindicalista, actualmente responsable de que a un compañero gráfico, militante sindical gráfico, Gastón Faguaba, se lo expulse de la vivienda en la cual él está, con el argumento de que a mí no me tiembla el pulso para expulsar a Gastón Faguaba de esta casa o cualquier otro trabajador de cualquier casa. Podemos hablar el ministro de Trabajo Brenta, que también fue sindicalista. Podemos hablar del director de Trabajo, director nacional de Trabajo, Luis Romero, que fue dirigente de FUNSA, del sindicato de FUNSA, que transó y negoció con un empresario y construyó una empresa mixta de obreros y empresarios en FUNSA, que después termina adoptando prácticas en contra de los trabajadores. Bueno, muchos de ellos, podemos seguir la lista muy larga, ex dirigentes sindicales que hicieron su carrera político-partidaria desde los sindicatos, podríamos decir entre comillas, triunfaron en esas carreras, y luego se pusieron a aplicar políticas en contra de los intereses de clase. ¿Y cómo se soluciona eso en la parte sindical para que no siga sucediendo lo mismo? Porque va a seguir sucediendo tanto estando el Frente como estando el Partido Nacional o el Partido Colorado. Sin duda, uno de los elementos, sin duda que los miembros de los partidos tradicionales son aún peores, porque responden directamente, son partidos que responden directamente a la burguesía. Nosotros, como sindicalistas, debemos defender en forma firme, consecuente, la independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores. Esto quiere decir que los trabajadores, que las organizaciones básicas de los trabajadores tienen independencia del Estado, no pueden depender de las dádivas del Estado para sobrevivir, tienen que tener independencia de clase de la clase burguesa, y tienen que tener independencia de clase de los partidos políticos, hasta de los nuestros, porque los intereses generales de la clase deben estar siempre por encima de los intereses particulares de un partido. Un partido quiere decir parte. Los partidos de clase, o quienes militamos en partidos de clase, somos parte de la clase, no somos toda la clase. Y para cuidar de que los intereses de toda la clase estén por encima de los intereses de cualquier parte de la misma, la independencia de clase tiene que ser un factor fundamental en el cual cualquier elemento violatorio de la misma es un elemento de principio, y los trabajadores tienen que tomar carta en el asunto. A mí no me importa tanto que votan los trabajadores en las elecciones nacionales. A mí lo que me importa es que los trabajadores, cuando acuerdan un programa, cuando acuerdan una plataforma, cuando acuerdan acciones a desarrollar para el logro de esas reivindicaciones, no trancen con sus partidos a espaldas de los demás trabajadores. ¿Y cuáles son tus ideas para cambiar eso del movimiento sindical? Porque vos sabés que muchos sindicatos han perdido credibilidad por ese motivo. Sin duda alguna. Yo creo que mis ideas no son solo mías, sino que hay un conjunto importante de hombres y mujeres que militan con estas concepciones en los sindicatos en este país y en otras partes del mundo. Pero hablando de acá, hay agrupaciones sindicales que levantan esa bandera, que han levantado esa bandera con firmeza y que la siguen sosteniendo.
uno de los elementos es la construcción de organizaciones sindicales que tengan estructuras de base firmes, democráticas, en las cuales se debata y en las cuales se tomen decisiones y se controlen a las direcciones de sus desviaciones, y que los trabajadores desarrollen la acción directa, que quiere decir que los trabajadores sean los protagonistas de las acciones sindicales que lleven a la consecución de su Pero logro. muchas acciones sindicales, como ha pasado acá en el sindicato nuestro, en el SUAT, han perdido credibilidad y compañeros se han abierto del sindicato por eso mismo y no van a las asambleas o a votar porque no tienen credibilidad en ninguna parte. Mirá, hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental. Una herramienta no es buena ni mala por quien la esté utilizando, ¿no? O por quien en ese momento coyunturalmente la tenga en sus manos. Un sindicato, organización primaria de los trabajadores para la defensa de sus intereses, no es bueno ni malo porque esté el reformismo o porque esté una conducción donde desde otros sectores se le hagan críticas. Un sindicato es necesario siempre, la organización de los trabajadores es necesaria siempre. Que en determinado momento una corriente sindical, una corriente de opinión o determinados planteos tengan más eco que otros dentro de la organización sindical, no invalida la herramienta. Yo he discrepado con direcciones anteriores y lo que hice fue organizarme con otros trabajadores para generar una alternativa. No me desafilié del sindicato. Yo tuve varios sindicatos, no solo en el taxi. Trabajo desde los 15 años y he trabajado en distintos sindicatos. Previo, la experiencia más profunda que tengo anterior al sindicato del taxi es la experiencia en el sindicato de la construcción. En el Zunca se desarrolló una huelga de 3 meses y los trabajadores se organizaron desde la base y llevaron adelante una huelga que la dirección sindical quería continuamente entregar. Y la condición que existió para que esa dirección sindical no entregara una huelga por chauchas y palitos fue que los trabajadores estábamos organizados en las bases. Teníamos comité de base de distintas empresas organizados, donde teníamos comité de huelga, donde teníamos campamentos, donde hacíamos comidas colectivas para los trabajadores en huelga y sus familias. Esa es la única garantía. No nos desafiliamos del Zunca porque el Zunca tenía una dirección cuasi traidora. Hoy en nuestro sindicato no podemos hablar de que existe una dirección que se asemeje siquiera a esa dirección del Zunca de la que te estoy hablando o cualquier otra dirección sindical de este país en manos del reformismo. Es una conducción sindical combativa, una conducción sindical que no tranza con las patronales. Está equivocado en otras cosas. Entiende en forma deformada el concepto de independencia de clase, entiende en forma deformada el concepto de democracia obrera. Ahora, eso no amerita de que yo me voy del sindicato o no voy a una asamblea, porque no voy, otorgo, callo, otorgo. Y los trabajadores lo único que no pueden hacer para transformar la realidad es callar. Pueden hacer cualquier cosa hasta equivocarse, pero lo que no pueden hacer es callarse. Lo que no se puede discutir con los pies. Uno no puede irse, porque al irse está otorgando que la decisión la tomen otros. Si otorga eso, después chito. Sí, y ahora en la actualidad, ¿cómo hacemos para traer a los compañeros que se fueron por tener discrepancia? Hay que convencerlos de que tienen que creer en la organización sindical, hay que ir a hablar con ellos, hay que preguntarle a ver cuál es el problema real que tienen, cuál es la discrepancia que se tiene, si es una discrepancia particular, si es una discrepancia general, si es una discrepancia de línea sindical. Hay compañeros que discrepan yo fui parte de la dirección hasta hace muy poco tiempo, yo creé junto con otros compañeros, no es mérito solo mío, porque no soy capaz, pero con otros compañeros creamos esto. Y los compañeros no creían en esta línea sindical. Está bien que no crean. Ahora,
No se puede, por no creer en una línea sindical, hacer amarillismo. No se puede, por no creer en una línea sindical, desafiliarse del sindicato e ir a carnerear. Lo que uno tiene que hacer es organizarse, convencer trabajadores, generar agrupaciones sindicales, generar organismos de base donde los trabajadores desorganizados los podamos organizar, discutir con ellos, ver su problemática, hacerlos entender que su problemática es igual a la problemática del resto de los trabajadores y que no hay solución sin la unidad para luchar, que con el individualismo, el egoísmo, el hacer la tuya no se consigue nada. Ese es el trabajo que hay que hacer. Vos me podrás decir, uy, eso puede demorar mucho. Sí, claro que demora mucho, pero sin duda alguna demora más si no lo hacemos. En tanto y en cuanto no lo hacemos, va a demorar mucho más. La forma de que demore menos es hacerlo. Convencer a uno, a dos, a tres, organizarlos, que piensen lo que quieran, que discuten lo que quieran. De eso se trata, porque no se organiza trabajadores para que nos sigan como un rebaño y digan amén a todo lo que decimos nosotros y le digan caca a lo que dicen los demás. Por el contrario, hay que organizar trabajadores para que discutan entre ellos, entre hermanos de clase, bajo la más plena democracia obrera, que hasta las ideas más alocadas o fuera de la realidad sean tratadas con el mismo respeto que las ideas más alumbradas, que las ideas más perfectas para determinada coyuntura. Ese es el trabajo, eso es hacer sindicalismo. ¿Vos lo ves en el momento, en la actualidad, como para llegar a lograr hacer eso? Claro, claro que sí, por supuesto. Vos imagínate, cuando yo entro al gremio, cuando yo me afilio al sindicato, la casa sindical era prácticamente un putero, para decirlo de alguna forma. Uno entraba, tenía en la vereda un parrillero enorme, leña amontonada, la pieza de adelante, que la sala de reuniones era un depósito, la segunda pieza donde funciona la cooperativa de telefonistas era otro depósito, la pieza de propaganda, la que actualmente de propaganda funcionaba el sindicato, solo en esa pieza. En el medio del patio central había una mesa de pool, en el fondo había una cantina y al baño tenía que entrar con equipo astronauta porque no se podía más. Y en el altillo había otro depósito más. Eso era el sindicato en el 95. A eso había quedado reducido. Y en años de trabajo me pasaron muchísimos compañeros de una estatura sindical gigantesca como Juan Carlos Berruti, compañeros de una estatura sindical gigantesca como Carlos Pérez, como Juan Carlos Méndez, como tantos más. Se fue recuperando, la organización sindical se fue recuperando, el pool para afuera, la cantina para afuera, el parrillero para afuera, se recuperaron las piezas, se crea junto a otra organización una radio comunitaria que está funcionando. ¿Cuál es esa? La clasita, no, la clasita FM 89.9, creo, si no me equivoco, 89.1, no me acuerdo bien, 89.1. Se abre el sindicato que estaba cerrado, se abre a expresiones del campo popular. Ahí participa una organización de derechos humanos, que otras corrientes quisieron echar, cuando ganaron las elecciones, lo primero que hicieron fue, no, acá no somos más solidarios. Se va a Plenaria Memoria y Justicia de acá, se va a la radio comunitaria de acá, y lo paramos con una asamblea general con los trabajadores. Convencimos a los trabajadores de que estaba bien, de que el coro de vieja de la iglesia de la vuelta, como no tenía el salón, pudiera ir a practicar el coro en el sindicato. El coro es una iglesia. Talleres de tambor, actividad recreativa con los niños, la creación de una biblioteca. Ahora todo eso se perdió. Muchas cosas de esas se perdieron, pero lo que tenemos la obligación es de recuperarlas. La radio sigue funcionando, la organización de derechos humanos sigue funcionando, sindicatos y agrupaciones sindicales de otros sindicatos nos piden el local y se lo prestamos. Se han generado varias coordinaciones populares de organizaciones sindicales y sociales por temas puntuales
que funcionaron en nuestro sindicato y han tenido una repercusión muy importante. Entonces, por lo tanto, yo considero de que la actual situación de la organización sindical es tan desastrosa como nosotros creamos que es. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos autoconvencemos de que eso es un desastre, seguramente lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer. Ahora, si nosotros vemos que lo que ha habido es un proceso de recuperación sindical que lleva por lo menos 13 años, para 13, 14 años, que ha ido acompañado de distintas etapas de puntos altos y puntos bajos. Tuvimos puntos peores que el actual, sin duda alguna. Pero que la organización de los trabajadores, no la dirección, eso es una cosa, eso es otra cosa. Es circunstancial, es momentánea y cambia con las elecciones, sino la organización sindical ha obtenido logros históricos, o sea, que no hemos tenido en 100 años, más de 100 años de existencia del sindicato. Es una realidad, y eso no es un logro de esta dirección, ni del anterior ni del anterior, es un logro de los trabajadores, un logro tuyo, un logro mío, de Cabeza, de Javier, de Pepe, de Cacho, del Toto. O sea, eso es un logro de los trabajadores. Lo que la dirección en algún momento, y bueno, sí, te toca estar capaz que lo que se puede decir la cresta de la ola en una coyuntura determinada. Ahora, los logros son de la clase, no son de una dirección. Quien se arrogue el derecho de decir que esto se logró únicamente por tal o cual dirigente o por tal o cual dirección, cae en un error gravísimo, que es el de menospreciar a la clase trabajadora. Y eso es lo único que los dirigentes sindicales, o sea, no es lo único, pero es una de las cosas que los dirigentes sindicales no podemos hacer. No podemos tener desprecio por los trabajadores. Pero en la actualidad pasa. Yo creo que hay compañeros que están equivocados en la actualidad. Yo creo que hay compañeros que tienen un grado de soberbia muy grande. Creo que hay compañeros que creen que no han cometido errores. Creo que hay compañeros que son incapaces que su amor propio no les permite reconocer un error frente a los trabajadores, porque creen que son más que los tienen autocrítica. Creo que están careciendo autocrítica y eso es un elemento complejo, porque por ahí en determinada coyuntura te puede dar resultados, pero a la larga los resultados siempre son adversos. Acá en el sindicato del taxi han marchado dirigentes de gran altura, con mucho mayor capacidad que los actuales y que los que tuvimos antes, entre los cuales me cuento porque fui por 2 periodos secretario general del sindicato. Han marchado, los han expulsado, los trabajadores los han expulsado, porque han metido la pata mal, porque se han equivocado mal, porque antepusieron sus intereses particulares o personales por encima de los intereses colectivos, y los trabajadores han dicho, no te pusimos ahí para eso, te pusimos para que vos postergaras tus intereses particulares y colocaras los intereses de la clase por encima de tus intereses particulares y condujeras, organizaras a esta masa de trabajadores para lograr las reivindicaciones que nos proponemos y para defendernos ante la burguesía y el Estado de sus ataques. Bueno, están equivocados, y hoy hay compañeros que están equivocados. ¿Y qué va a pasar? La dinámica de la lucha de clases, los trabajadores organizados lo van a colocar en el lugar que tiene que estar. O sea que, como en el pensamiento que estamos haciendo, tenemos que tener más organización de la parte obrera, no tanto referirnos a la parte de la mesa sindical, sino intentar unirnos más como trabajadores para llegar a lograr los puntos que queremos. Claro.
sin duda que no hay batallas sin capitanes, ¿no? O sea, eso es claro. La guerra de clases es una guerra, la lucha de clases es una guerra, y no hay guerra sin Estado Mayor. Pero, por más Estado Mayor que tenga, si no tengo soldados, no puedo plantearme ninguna batalla. Yo puedo tener el mejor Estado Mayor de la humanidad y sin soldados no puedo combatir. Sin combatientes no puedo combatir. Bueno, entonces la tarea principal hoy es organizar a los combatientes, organizar a aquellos hombres y mujeres que van a salir a pelear por las reivindicaciones que expresadas en la plataforma, y que en otros momentos, en los momentos en que no hay que pelear, sino que hay que discutir proyectos, programas, y hombres y mujeres que lleven adelante esos proyectos y esos programas van a ir a votar y van a decir, bueno, a estos hombres y mujeres no les depositamos nuestra confianza, se la depositamos a estos otros, ¿no? Eso es la vida del gremio y así hay que entenderlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y enseguida volvemos con Poder de Paja. Vamos a una tanda. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme el camino para ir donde quiero.
sindical y hemos definido este paro y movilización, este acto obrero a las puertas de una de las patronales más represivas, brutal y violenta y estafadora que conozca la historia de la lucha de clases en este país. Patronal, representada por el señor Oscar Dorado, quien aparece como central mediador, como verdadero diplomático de las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Un señor con aspiraciones políticas, con años de pachequismo, verdadero fascista disfrazado de progre y conciliador. Integrante de la lista de Pablo Villor, de García Pintos y de Oscar Maburno, devenido hoy el repugnante coqueteador con el progresismo del siglo XXI, con su campaña electoral por no liberar las elecciones municipales. Señor que es impulsor de la violación permanente de los convenios vigentes en todos los sectores de nuestro sindicato, pues es el departamento jurídico de la patronal quien estimula a los patrones a esquivar de mil y una maneras el pago de los laudos correspondientes. Ejemplo de ello, solo haciendo de acta de los cientos de reclamos que los choferos hacen en el Ministerio de Trabajo por adeudo de aguinaldo, licencia, jornales caídos por taller o mantenimiento de las unidades. Denuncias por su aportación al BPS. Todas y cada una de estas denuncias están documentadas. Cada una de las actas está firmada por representantes de la directiva de esta patronal que preside este oscuro personaje. Nos preguntamos entonces, si esto no es violencia organizada y planificada, ¿qué lo es? Nos preguntamos, si esto no es la peor e impune prepotencia patronal, ¿qué cosa lo es? Esta es la violencia y prepotencia que día a día debemos padecer los trabajadores del taxímetro, orquestada y financiada por estos lobos disfrazados de cordero. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, para seguir creciendo hay que seguir luchando. Afiliate a tu sindicato. Son más de 100 años de lucha por sus intereses. Ese es su peor. Que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiera. Seguimos con la segunda parte de la entrevista al pájaro. ¿Qué pensás de los consejos de salario? Bien, los consejos de salario son una etapa de los trabajadores. Se vendieron los consejos de salarios como un instrumento mediante el cual los trabajadores podríamos recuperar salario y condiciones de trabajo, podríamos alcanzar mejores condiciones de vida. Se nos vendió la fórmula del tripartismo como elemento fundamental sobre el cual se asientan las relaciones de clase, las relaciones laborales. Se nos planteó de que el trato era, por un lado las empresas, por el otro los trabajadores y por encima de estos, como mediador, el Estado. Pero no es así. El Estado siempre está del lado de las patronales, el Estado siempre está del lado de la burguesía, porque es un instrumento de la burguesía, y a su vez las organizaciones empresariales y la organización de los trabajadores no están en igualdad de condiciones, porque los empresarios tienen las empresas, porque los empresarios manejan el Estado y porque los trabajadores lo único que tenemos es nuestra organización, nuestra conciencia y nuestra unidad para llevar adelante nuestras reivindicaciones y para poder hacerlas concretas, palpables. ¿Qué es lo que sucede? En una primera instancia, los consejos de salario fueron un elemento, digamos, novedoso, porque había mucha parte de la clase obrera que nunca había asistido a un consejo de salario. Los hijos de la dictadura, quienes nacimos en el 71, no conocimos los consejos de salario
como instrumentos de negociación de carácter salarial y de condiciones de trabajo. Luego de hecha una experiencia del 2005 a esta parte, ya tenemos un bagaje de conocimientos concretos adquiridos como para decir los consejos de salario han servido para mantener sometida a la clase trabajadora en ámbitos de negociación cuasi eternos, desde los cuales no hemos extraído prácticamente ninguna solución a nuestros problemas. Esa es la concepción que particularmente tengo de los consejos de salario. ¿Hay que usarlos? Sí, pero no hay que mentirle a los trabajadores. Hay que decirles que son eso, porque no son otra cosa que no sea eso. Y volviendo a la herramienta sindical, ¿qué medidas cambiarían? Con respecto a las medidas de plataforma, primero, las medidas de lucha que la organización sindical ha tenido hasta ahora, no cambiaría ninguna. Quizá lo que haría es que desde un punto de vista más colectivo se discutieran cuáles son las medidas acertadas o más acertadas, las medidas concretas en determinado momento. El paro, la huelga, la movilización, el piquete, etcétera. Todo ese tipo son medidas y lo que hay que discutir es cuál es la más acertada. Desde el punto de vista de puntos de la plataforma, no sé si cambiaría tampoco, pero sí lo que es una cuestión meridianamente clara, que hay que darle absoluta prioridad al salario y a las condiciones de trabajo. Y en nuestro gremio en particular, a despegar el salario de la producción. Hicimos un camino desde el 2005 a esta parte con esa reivindicación. Hemos tenido conquistas, pequeñas conquistas, que son interesantes por lo menos para la historia de la organización sindical y para la historia de los trabajadores del sector. Yo creo que hoy, ante la situación de carácter económico y social que se está abriendo, que es de llegada a una situación de crisis económica o por lo menos de estancamiento de la economía, más que nunca hay que plantar la bandera en que hay que tener un salario fijo más una comisión y que la suma de las dos tiene que alcanzar la media canasta familiar por 8 horas de trabajo, sobre todo en el sector chofer, ¿no? Otro elemento que es indesligable de esto es las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales los trabajadores del taxímetro desarrollan sus tareas? Porque de nada sirve tener un buen salario si tus condiciones de trabajo son de tal magnitud que la vida del trabajador se acorta o la vida útil, digamos, la vida activa del trabajador se acorta también por motivo de enfermedades profesionales que en nuestro sector son más que conocidas y también han sido nunca reconocidas por los organismos del Estado. Estamos hablando de problemas cardíacos, de circulación, problemas de columna, problemas de estrés, una serie bastante grande de enfermedades de carácter laboral que se desprenden de no solo de la tarea, sino de cómo se realiza la tarea, que es urgente que los trabajadores analicemos, porque se nos va la vida en esto y muchas veces después de un tiempo no lo podemos reconvertir en ninguna otra cosa porque nuestro físico no lo permite. Bueno, después de tantos años de militancia, ¿qué te llevaría a abandonar? Morirme. El día, yo creo que no hay forma, después que uno esto no es para golpearme el pecho ni para tener el falso orgullo individualista, el carácter individualista. Yo lo primero que hice cuando conseguí un trabajo fue afiliarme a un sindicato y tenía 15 años. Hoy tengo 42 y no he pasado prácticamente por ningún trabajo en el cual no estuviera afiliado a mi sindicato y no estuviera militando. Entonces, por lo tanto, creo que lo que me haría abandonar la militancia sindical sería
quedar postrado en una cama o morirme, no hay vuelta. ¿Y cuál sería tu mayor logro como militante y por el sindicato? El socialismo. El mayor logro de la vida de un militante sindical clasista es que no exista más la explotación asalariada, que no existan más dueños de los medios de producción y que la vida sea socializada. O sea, la producción y la distribución y la riqueza que la producción y la distribución generan sean socializadas entre todos los hombres y mujeres de este país. La inexistencia de las clases sociales y por ende el socialismo, el comunismo. Ese es el mayor logro que uno aspiraría a ver, y si no lo ve es el mayor logro por el cual uno debe entregar toda su vida de militante sindical, y político y social. No hay nada más que eso. Muchas gracias y gracias por la entrevista. No, absolutamente agradecido yo a los compañeros del Comité de Base Colón. Espero que por estos micrófonos, por esta cámara, desfilen otra cantidad de compañeros y compañeras que han hecho la historia de este gremio, y que a su vez también desfilen compañeros de otros gremios y de otras organizaciones sociales que hablen de nosotros. Porque está bueno que nosotros hablemos de nosotros mismos, de lo que somos, de cómo se ha construido la historia de la organización sindical, pero para no ser como Narciso, que nos veamos en un espejo y cada vez nos veamos más bellos, es bueno que pasen compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales y sindicales que hemos compartido luchas muy importantes, y que digan ellos cómo nos ven a nosotros, porque es la mejor forma en que nosotros podemos mejorar nuestros errores, tener una mirada crítica y autocrítica, reafirmar las cosas que se han hecho bien y corregir las que se han hecho mal, ¿no? Así que arriba los que luchan y bueno, larga vida al Comité de Base de Colón. Muchas gracias y volveremos otro día con otra entrevista. Y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo.